Gracias a todos. Yo sigo siendo Gonzalo. Eso sí, después de 2 meses y pico ya que llevamos, ¿verdad?, de pandemia, igual que vosotros, el confinamiento, estamos viviendo realmente una situación muy complicada, muy difícil, muy dura, y ya no lo digo yo, sino todas las autoridades de este país, los presidentes, y efectivamente no es algo únicamente que esté pasando aquí en España, sino que es algo que está pasando prácticamente en todo el mundo, ¿no?, a nivel mundial. Y nosotros como cristianos pues tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, y en ella, en su realismo, realmente no nos sorprende esta situación que estamos viviendo. Ya el apóstol Juan nos decía las palabras del Señor, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y Santiago nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? O sea, dando ya por sentado la realidad, la inevitabilidad de las pruebas. Son inevitables cuando os halléis en medio de las pruebas. También, ¿verdad?, más adelante Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Un poquito más adelante dice, padeciendo como cristianos, ¿verdad? Acuña una frase realmente que nos sorprende, es consustancial al cristianismo el padecimiento, el sufrimiento, ¿verdad? Bueno, falta Pablo. No sé si Pablo se desmarca de lo que el Señor decía, no sé si se desmarca de Santiago, de Pedro. Yo tengo aquí una lista que os voy a leer. Todo lo que yo os voy a leer es sacado de una sola de sus cartas, ¿vale? Pablo dice que andaba en tribulaciones, en aflicciones, sufriendo, padeciendo, abrumado, sin esperanza, con angustia de corazón, con muchas lágrimas, con tristeza. Dice, no tuve reposo en mi espíritu. También sufrió descalificación por algún sector de la iglesia de Corinto. Dice que andaba en apuros, que andaba perseguido, que estaban derribados, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, por mala fama, como moribundo, castigado, como pobre, no teniendo nada, apedreado, naufragios, ¿verdad? Nos decía Xavi, la escritura habla de 3 naufragios, en peligros de ríos, de ladrones, escuchad esto, entre falsos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente podemos decir que el apóstol Pablo vivió todo el abanico del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación. Todo lo pasó Pablo. Y nosotros estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación realmente de bastante dolor, de bastante sufrimiento, de muchísima incertidumbre, de desazón, de desasosiego, en fin, toda la riqueza del vocabulario castellano en este ámbito del dolor ya lo pasó Pablo. Y nosotros estamos también en medio de esa situación. Y no sé si alguna vez te has preguntado leyendo esta carta, que luego os lo voy a decir cuál es, Pablo, ¿por qué no tiraste la toalla? Pablo, ¿cómo es que no te retiraste? Si nosotros seguramente, o al menos yo, no hubiera aguantado ni el 1% de lo que tú aguantaste, de lo que tú soportaste, ¿cómo es que continuaste y acabaste la carrera? ¿Por qué no nos dices tu secreto? ¿Cómo lo hacías? ¿Qué madera tenías? ¿De qué estabas hecho? Y esta vez vamos a meditar ya no tanto en las pruebas, ya no tanto en el sufrimiento, ya no tanto en el padecimiento, sino en lo que Dios tiene en medio de estas circunstancias. Yo os invito a abrir la palabra de Dios en una de las cartas que el apóstol Pablo escribe, y fijaros que es curioso, CEO de COVID. Os doy un mnemónico para que os acordéis cuando estéis con la palabra y queráis leerla en casa. Acordaros de CO,
19 Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes en Corintios. Yo creo que es casualidad, pero bueno, es el capítulo 1, en los versos 3, 4 y 5 vamos a hacer la lectura para que el Señor nos ayude, para que el Señor ilumine, para que el Señor realmente aplique estas verdades de la palabra de Dios en nuestros corazones, porque creo que realmente es lo que Dios tiene para nosotros. Yo tantísimas veces, y seguramente también es vuestra experiencia, cuando hemos estado en el tubo de la prueba, lo primero que queremos es salir de él, ¿verdad? Queremos ya que Dios nos saque del tubo. Pero Dios muchísimas veces no nos saca. La pregunta es, ¿qué tiene Dios cuando estamos dentro del tubo de la prueba? Y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fijaros que lo primero que hace Pablo al empezar este párrafo es pronunciar, es dar a Dios una bendición, es dirigirse a Él alabando, bendiciendo, porque le considera digno de honor, digno de gloria, digno de recibir alabanza. Empieza hablando bien de Dios, que eso es lo que significa bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego fijaros a continuación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que tiene Dios en todas nuestras tribulaciones, en las que estaba Pablo, en las que estaba Timoteo, en las que estaba la iglesia de Corinto, en las que estamos nosotros ahora, creyentes del siglo XXI, en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento, dentro del tubo. Lo que Dios tiene es consuelo. Fijaros que Pablo no dice, me consuela. Solo a mí, y vosotros creyentes de Corinto, ahí os apañáis con el padecimiento, con la prueba, con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, etcétera, etcétera. Ahí os apañáis. A mí me consuela. No dice eso. Dice nos consuela, usando el plural, incluyendo a Timoteo y a la iglesia de Corinto. Y otra cosa interesante, fijaros que no dice me consoló, tampoco dice me consolará, tampoco dice me consolaría, hablando del pasado, hablando de un evento futuro, hablando de un posible hipotético evento de consolación. Nos consuela, usa el presente de indicativo, ahora, el modo por el cual se expresa la realidad, aquello por lo que Pablo estaba absolutamente convencido y seguro de que era una realidad en su vida. El consuelo de Dios nos consuela ahora. Así es la palabra de Dios, así es la Escritura. El Espíritu Santo ha querido poner ese verbo, esa acción divina tan maravillosa de consolarnos en presente, ahora, hoy. En todas nuestras tribulaciones, no deja ninguna en la que no haya consuelo. Y fijaros, siempre que leáis la Escritura, casi siempre van juntas. En medio de la tribulación, lo que Dios tiene no es quitarte la prueba, lo que Él tiene es consuelo en nuestras tribulaciones. Pero el verso dice algo más, el verso continúa, ¿verdad? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fijaros que claramente se ve aquí que la intención de Dios
cuando nos consola, no solo es bendecirnos a nosotros, es hacer de nosotros consoladores, para que también nosotros, lo mismo que hace Dios, lo hagamos también nosotros. No es que nos capacita, no es que nos enseña para consolar, es que nos da el poder para hacerlo. Para que podamos. No se trata tanto de aprender, de leernos un libro de autoayuda, de leernos algún libro de inteligencia emocional para aprender a consolar. Es primero recibiendo el consuelo que Dios nos da, ahí con ese mismo consuelo somos canales de consolación para que nosotros también podamos consolar. ¿Y sabéis una cosa? Si algo necesitan allá afuera, hoy más que nunca es el consuelo de Dios. No solo lo necesita la iglesia, lo necesita la sociedad. Y es posible que realmente Dios haya permitido esta pandemia tan dura para que en medio de tanta debilidad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, el consuelo de Dios como esos ríos poderosos de agua llegue al corazón de la gente. Pero primero tiene que llegarte a ti. Primero tiene que llegarme a mí. Esa es la condición. ¿El consuelo de quién es? Del Dios de toda consolación. No surge de ningún otro lado, sino del cielo. Y ese consuelo ahora, fijaros cómo viaja de las esferas celestiales. Ahora dice que también nosotros aquí en la tierra, como Pablo y la iglesia y Timoteo en el siglo I, ahora esa consolación está en esos corazones y a través de esos corazones va a viajar para bendecir al resto de personas. Y es muy claro el texto, para todos en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fijaros, si antes ha hablado del Padre, ahora habla de Cristo. Por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Es que acaso Cristo también es consolador? Por supuesto, ¿verdad? Y fijaros si se cumple de nuevo esta especie de patrón. Sufrimiento, padecimiento, consolación. Cuando el Señor decía, tendréis aflicción, en esos mismos capítulos dice, pero yo os mandaré otro consolador. Hablando evidentemente del Espíritu, pero al decir otro, él mismo se ve a sí mismo como consolador. ¿A quién esperaba Simeón? Esperaba la consolación de Israel. Realmente podemos poner esta etiqueta a todo el ministerio del Señor. Era un ministerio de consolación, a venir a estar con los quebrantados de corazón, a ponernos manto de gozo en vez de vestiduras de tristeza, de desesperación y de angustia. Él también es consolador. Y el Espíritu Santo inclusive es llamado de esa manera, consolador, el Paracleto, ¿verdad? Llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos, para asistirnos, para vendar las heridas de nuestro corazón, para fortalecernos, para que realmente remontemos las pruebas tan difíciles, las dificultades de la vida. ¿Sabes una cosa? Pablo no era un masoquista, tampoco era un superapóstol que iba a pecho descubierto, aguantando todo el dolor y el sufrimiento, la angustia, la desesperación. Era un hombre consolado por Dios, era un vaso de barro, pero lleno de la consolación de Dios. ¿Sabes una cosa? Ese era su secreto. Por eso era un todoterreno, por eso era un 4x4 que remontaba con todas las dificultades, que no había manera de pararlo, no había una manera para que él tirara la toalla y seguía adelante continuando con la carrera que Dios había puesto para él por delante. Ese era su secreto. Simplemente levantar las manos vacías de la fe, acercarse a Dios y pedir que Él te consuele. Vamos a mirar un poquito más adelante en el capítulo 7.
Y vais a ver que de nuevo se vuelve a repetir el mismo patrón que vemos en el capítulo 1. El mismo, exacto, con lo cual nos confirma que efectivamente no era una situación circunstancial, coyuntural en la situación, en la vida ministerial de Pablo. Era la tónica. Capítulo 7, versículos 5 y 6 y 7. Vamos a hacer esta lectura. Dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, que era la parte norte de lo que hoy es Grecia, los romanos simplemente la dividían en dos provincias, a la Grecia actual, Macedonia y Acaya. Macedonia estaba, por ejemplo, la iglesia de Filipos, Tesalónica, yendo para el sur, Pablo se desplazaba a Atenas, Corinto, y en esta zona, fijaros, de Grecia, dice: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Empezamos a Pablo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, ¿qué pasaba de fuera? Conflictos. De dentro, mensaje del domingo pasado de Xavi, temores. Pero hay muchísima gente que solo tiene lo del versículo 5. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero ¿sabes una cosa? Eso termina matándote. Son como parásitos que van viviendo de la vida de tu corazón, son como aluminosis que van fragmentando, debilitando las paredes de tu alma, de tu espíritu, hasta que te derrumbes, hasta que te hundas, hasta que acaben contigo. Pero, dice el verso 6, ¿verdad? Contrapone a todo eso. Es un contrapeso. Este pero vale oro, vale su peso en oro, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Qué tenía Dios en medio de esa tribulación para Pablo? Consuelo. No consoló, no consolará, que habría que estar esperando, ¿verdad?, con las manos cruzadas, a ver si en algún momento Dios le consuela. No consolaría, que deja un poco la situación en entredicho. No sé si Dios va a hacerlo o no va a hacerlo, no sé si yo reúno las condiciones o no. Dice, consuela. Nuevamente, presente. Pero aquí añade un dato interesante. Hay dos datos aquí que no aparecen en el capítulo 1. Pero fijaros, luego nos consoló. ¿Cómo le consoló? Esta vez, en esta ocasión, el medio de consolación, aquí era una persona de carne y hueso llamado Tito. Nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Se confirma el patrón anterior. ¿Para qué Dios había consolado a Tito? Para que Tito consolara a Pablo. ¿O estuvo Tito mientras viajaba mirándose un libro de autoayuda, un libro de inteligencia emocional? A ver qué hay que hacer para consolar a las personas, qué tengo que mirarme, qué tengo que aprenderme de memoria, qué partes de mi carácter tengo que trabajar. Solo necesitas haber sido consolado por Dios. No hay sucedáneos. ¿Sabéis la diferencia entre la consolación humana, que también estamos llamados a darla, que fue lo que hicieron los judíos cuando murió Lázaro? Leed el Evangelio de Juan, me parece que es capítulo 11. Ya veréis que van los judíos a casa de Marta y María a consolarle. Pero ¿cómo podemos consolar nosotros ante la muerte de un ser humano? Ante la muerte de un ser querido. Pues lo típico, ¿verdad? Lo siento, mi sentido pésame, un abrazo. ¿Cómo consoló el Señor a Marta y María? Resucitando a Lázaro, dándole de nuevo la vida. Esa es la diferencia, acuérdate de esto, en la diferencia entre la consolación humana y la consolación divina. Yo prefiero 1000 veces, 1000 veces, 1 miligramo de tu consolación, oh Dios,
que kilos de consolación humana. Pero aquí sí dice claramente, Dios consuela a los humildes. Pablo lo era, aprendió a hacerlo. Tampoco era algo que le venía ya una vez conoció al Señor, ¿verdad? Todos empezamos ese camino cristiano, esa andadura con el Señor, y a lo largo del camino, inclusive así, aquí en Corintios, las pruebas muchísimas veces están para eso, para triturar al orgullo, aquello que nos impide, esa fuerza interior que todos nosotros, por ser hijos de Adán, llevamos dentro, que muchísimas veces lo que hace es que nos fiemos de nosotros mismos, que nos agarremos a nosotros mismos, que nos impida, que nos pone como una mordaza para no pedir ayuda, para no acudir al Señor. Todo eso ya en Pablo prácticamente casi era inexistente, y Pablo sabía que en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, tenía que acudir como acude el niño pequeño desconsolado. Enseguida, yo me acuerdo todavía de mis hijos cuando estaban así llorosos, cuando se acababan de caer y todo, enseguida buscando con su mirada a ver dónde está papá o mamá, para correr y lanzarse a sus brazos y mamar del pecho de las consolaciones de Dios. Podéis leer Isaías. Al final es el acto más maternal del Padre Celestial: consolar a sus hijos. Y hoy se están preguntando allá afuera, ¿verdad?, en la sociedad, ¿qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? Yo te voy a decir lo que está haciendo. Dios está consolando a sus hijos. Dios está consolando a su pueblo, a su iglesia. Pero ahora, con la autoridad de la palabra de Dios, ese consuelo no solo es para ti, es para que nosotros podamos consolar a este pueblo español, a este pueblo ecuatoriano, a este pueblo colombiano, que todos estamos siendo azotados por esta terrible pandemia. No es para que se quede encerrado en nuestros corazones ese consuelo, es demasiado valioso, eso hay que compartirlo con el resto de la gente. Pero hay humildad en tu corazón. Esa es la gran pregunta. Que Dios te ayude realmente a tener un momento así en esta mañana de domingo, y que realmente revele si hay en nosotros esa actitud de humildad, que no es quitarnos valor, tampoco es lacerarnos con un látigo: hoy no valgo nada, soy un gusano, No tiene absolutamente nada que ver con eso. La humildad, según la Escritura, es de barro, frágiles, vulnerables, delicados, hechos en el cielo, made in heaven. ¿Y qué vamos? Al fabricante, al Padre de misericordias. Y misericordia es nuestra miseria en el corazón de Dios, quien también es Dios de toda consolación, para que Él nos consuele. Y voy a terminar con otra perla preciosa que va aparejado a la consolación, que son como uña y carne, que están ahí presentes. Ya lo veréis, Pablo lo acaba de decir: yo estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Realmente se puede tener gozo en las tribulaciones? Si ya nos escandalizábamos cuando leíamos a Santiago, precisamente. Fijaros, salen los 3 ingredientes en los mismos versículos, en distintas porciones de la palabra de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero qué estás diciendo? Si son incompatibles, no puedo entender la Escritura. Se contradice. Pablo levantaría la mano y diría: es
absolutamente cierto lo que dice ese versículo de Santiago. Y a veces dice que Pablo y Santiago no concuerdan. Pablo estaba gozoso en medio de las tribulaciones porque primeramente había sido consolado. El gozo no es más que la alegría del consolado, es la otra cara de la moneda de la consolación, es el gozo una vez que Dios te consuela, el gozo prácticamente está al caer. ¿Puede estar gozoso un corazón desconsolado? Imposible, ¿verdad? Imposible. Primero hemos de ser consolados. Primero Dios tiene que ocuparse de sacar el dolor, de sacar la amargura, de sacar la tristeza, de sacar todo el sufrimiento que esta situación está ocasionando en todos y cada uno de nosotros. Para que eso Dios lo haga, hemos de tener la humildad necesaria para acudir a su presencia y dejarnos consolar por Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aprovechemos este confinamiento. Confínate con Dios y lee esta carta COVID-19, Corintios. Coinciden las dos primeras letras. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a terminar leyendo el versículo final de esta carta, que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios os bendiga.